6:27 de la tarde en Canarias. Le venimos contando a lo largo del día que hoy se ha publicado el dato definitivo del IPC, de los precios de diciembre, un dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que deja que en Canarias se han moderado ligeramente los precios, han crecido a un ritmo del 5,8% en diciembre, algo por debajo que la media del conjunto del país, pero los expertos nos piden que miremos hacia la inflación subyacente, esa que no incluye los alimentos elaborados o la electricidad, que sigue subiendo con buen ritmo, a un 7%, y sobre todo los alimentos, esos que se quedan fuera de la inflación subyacente, que han crecido cerca de un 16%. Suben sobre todo el azúcar, el aceite, la leche o los huevos. Los huevos, por ejemplo, casi un 30% han subido en diciembre respecto a un año antes, datos del conjunto del país. Vamos a hablar de este asunto y de otros que tienen que ver con precios y con la alimentación con nuestro primer invitado de hoy, que es Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de Canarias. Alonso, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Lo primero que queríamos comentar con usted es esta inflación y sobre todo la subida de los precios de los alimentos, ¿cómo lo ve? Mal. Soy un consumidor como cualquiera de todos nosotros y desde luego los incrementos de precios pues para nada son beneficiosos absolutamente para nadie, por tanto no lo puedo ver bien, claro. ¿Qué medidas se podrían tomar? Se ha escuchado de todo. En el gobierno central incluso han llegado a proponer limitar el precio de determinados alimentos básicos para que la cesta de la compra no se encarezca, sobre todo en aquello que es básico, ¿no? Para la salud, para el consumo de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Usted cómo ve esta medida? No la veo, no es posible, ¿no? Yo creo que aquí lo que hacemos en algunas ocasiones replicar en ideas vistas el momento en el que nos encontramos también previo a unas elecciones donde, bueno, pues parece que no cuesta nada decir lo que uno quiera decir. Ya el gobierno del Estado, ya el ministro Planas y mucha parte del propio gobierno del Estado hace unos meses precisamente se manifestaba contrario al tope de los precios, entre otras cosas por la ilegalidad de esa medida y además ya no solo por eso, sino por el efecto pernicioso que podría tener. Podemos ver una cosa ahora muy clara que estamos viendo últimamente en las noticias y que parece un poco desapercibido, y es la falta de algunos medicamentos en las farmacias. Y esto se está produciendo porque España tiene los precios topados para esos medicamentos y no en el resto de Europa, donde entonces los fabricantes lo que están haciendo es directamente irse a otros países, ¿no? ¿Qué propone usted que podría hacerse para evitar ese encarecimiento de los alimentos, si es que puede evitarse, o si no puede evitarse, dar una salida sobre todo a las familias más vulnerables? Hombre, hablamos de una inflación provocada por los costes en origen. Esto es algo que vemos continuamente en todos y además todos lo sufrimos. A lo que además, desgraciadamente, se suma una subida de tipos de interés, lo que hace que la renta disponible de los consumidores cada vez sea más escasa y por lo tanto afrontar nuevos gastos o gastos más mayores pues es difícil. Medidas, claro que se pueden tomar, siempre se pueden tomar medidas, pero hay una que es compleja, es decir, no una medida, sino hay una situación compleja que es el alto precio que estamos pagando por la energía y del que todavía la Comunidad Europea sigue dándole vueltas a ver cómo va a establecer los nuevos precios, porque en eso está trabajando todavía, pero mientras establezca los nuevos precios seguimos pagando lo que pagamos por la energía, que se ha cuadruplicado. Pero esa está bajando, la energía está bajando y por eso la inflación baja a su vez, el conjunto del dato del IPC, porque gracias a esas medidas se ha conseguido frenar en algo la subida de la electricidad. Bueno, ha bajado algo la energía eléctrica, pero sigue muy por encima de lo que pagábamos en las tarifas en el año 20, en el año 21. Muy por encima. Es que triplica, cuadruplica en algunas ocasiones. Que está bajando, sí está bajando, pero es que el precio sigue siendo el que es. Medidas, ya digo, el problema es que son subidas en los costes, subidas en los orígenes. Hay distintos aspectos que desde luego penalizan, ¿no? No cabe duda que ahora, por ejemplo, el establecer un impuesto al plástico en estos momentos, cuando toda la Comunidad Europea ha dicho que no a ese impuesto, sí a las medidas, pero no al impuesto, no, desde luego no mejora la situación. Pero es que así tenemos incrementos en costes, como antes decía, ya solo también provocado o producido por algunas leyes necesarias, como puede ser la ley de cadena agroalimentaria, pero que claramente incrementan los precios. Formas de poderlo rebajar, en el caso nuestro, en el caso de Canarias, donde además
hablamos siempre de que tenemos la cesta de la compra más cara. Hablamos, incluso el otro día oía que teníamos uno de los IPC o que los precios habían subido en Canarias más que en ningún otro sitio. Y eso no es verdad. Yo creo que las cosas hay que decirlas como son, para lo bueno o para lo malo. ¿El IPC en Canarias es alto? No, es altísimo. ¿Es el más alto de España? No, es de los más bajos de España. Es de los que ha tenido el incremento menor de toda España. Y a pesar de eso sigue siendo, desde luego, un incremento importantísimo. Medidas a tomar, que es una de las cuestiones que se podrían o se deberían implementar. Bueno, ya hace algunos años el propio gobierno de Canarias solicitó a la Fundación Económica de Estudios Tomillo que hiciese una valoración de los sobrecostes de la ultraperiferia. Esos sobrecostes, estamos hablando de en torno a los 7.000 millones de euros, que es lo que soportan las empresas en Canarias por operar aquí, en las Islas Canarias, y por tanto nuestros consumidores, nosotros como consumidores. De esos 7.000 millones de euros estamos hablando de que prácticamente la mitad corresponden a transporte, a los costes de transporte de las mercancías que provienen de Península a las Islas Canarias. Ese coste de esas mercancías no está subvencionado. Entonces, ahí podríamos tener, desde luego, una ayuda importantísima para los operadores que estamos en las islas en relación con los que están en la península, que pagamos esos fletes, que en muchas de las ocasiones esos fletes luego se traducen en segundos fletes, mercancías que llegan a los puertos de las grandes capitales, pero que tienen que viajar a otra de las islas. Hablando de esos productos que vienen de fuera, hemos escuchado esta semana cómo los importadores se quejan de la IEM, de ese arbitrio, de ese impuesto que se pone a aquellos productos que no son de las islas, precisamente con el objetivo de proteger el producto local, el producto que tenemos aquí en Canarias. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es partidario también de eliminar ese sobrecoste para el producto que viene de fuera? ¿Habría que modificarlo de algún modo, como piden los importadores? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay muchas medidas en Canarias por nuestra especialidad, por nuestro régimen económico fiscal. Hay muchas de esas medidas que tenemos que ser conscientes que se han ido quitando de algunos sectores y se han ido trasladando a otros sectores, al sector industrial o al sector agrícola. Tenemos que ser conscientes de que eso pasa, pero no es una acusación. Lo que también tenemos que ser conscientes es que necesitamos de esa industria y necesitamos de esa agricultura en las Islas Canarias y hay que ayudarla. Parte de las ayudas provienen, por una parte, por el régimen específico de abastecimiento, por el REA, del que se ha eliminado la mayor parte de la ayuda que venía al consumo directo, prácticamente se ha quitado. Por tanto, esos artículos se han encarecido porque eran productos que tenían ayuda que ya no la tienen. Se ha favorecido al sector industrial, como digo, al sector agrícola. Es importante, necesitamos esas producciones. O el caso de la IEM, como me indicaba, donde tiene tipos del 15%, tiene del 5%, tiene del 10%, tiene del 15%. Pero lo que tenemos que valorar o lo que tenemos que pensar es, ¿y si eliminamos ese IEM, qué pasa con nuestra industria? Tenemos que saber que eso pasa. Ahora, si lo eliminamos, ¿pagaríamos esos productos más baratos? Probablemente sí, porque estamos hablando de un 15%, que además es sobre incluso el valor del transporte hacia las islas. Pero eso tendrá unas consecuencias negativas a corto plazo, y es que de esa industria canaria, de esas producciones canarias, está claro que vivimos muchos de todos nosotros, de los que estamos aquí, y que tenemos que mantener ese tejido productivo. Los detractores de la IEM dicen que hay productos que no se fabrican, no se producen aquí en las islas y que de eso se podría eliminar. Sin embargo, los defensores, como el propio gobierno de Canarias, que recuerda que ha sido una medida aprobada por el propio Parlamento regional, protege y además tiene un escaso impacto en el resto de productos. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Yo no sé si ustedes en el supermercado notan de verdad que hay productos que se ven muchos más caros que en la península. Tiene escaso, es decir, las trampas no las podemos hacer todo. Tiene escaso valor o escaso peso si lo comparamos con el total de productos. Ahora, en aquellos productos que están grabados, pues claro que tiene peso. Tiene el peso del 5, del 10 o del 15%. Eso es innegable. Pero lo tenemos que saber, si no pasa nada. Lo cierto, y esto en la última modificación, quedaron muchas partidas de la modificación sobre la IEM, quedaron muchas partidas que efectivamente nosotros estamos de acuerdo en que, primero, no tiene ningún sentido estar grabando artículos que no se producen en las Islas Canarias. No tiene ningún sentido. Esto al final sí son
beneficios caídos del cielo para el gobierno, porque son ingresos que el gobierno percibe. Estamos hablando de que la IEM está en torno a los 150 millones de euros, que estamos pagando de más todos. Bien, ¿necesario en algunos casos? Sí, en otros no, y en otros no porque esos productos efectivamente no se producen, o productos que no son capaces de producirse durante toda la temporada, y que está bien que se grave su introducción mientras está en producción nuestra tierra o nuestras industrias en Canarias, pero parece que no tenga demasiado sentido que se esté grabando cuando no se está produciendo o cuando no hay producción. Alonso, ¿cómo ve este 2023 que comienza? ¿Cuáles son los objetivos de la Asociación de Supermercados? Bueno, nuestros objetivos es que nuestro sector siga siendo reconocido como sector esencial y que realmente al final esto se plasme en algún documento, ¿no? Como sector esencial, porque lo somos y prueba de ello lo hemos dado en todos estos momentos que hemos vivido del COVID, en el momento del volcán en la isla de La Palma, en los momentos de las huelgas de transportes de mercancía, y necesitamos que nuestro sector en ese sentido tenga determinados apoyos, ayudas, precisamente para seguir operando en esa funcionalidad en la que tiene el sector, y sobre todo seguir agradeciendo y agradecer al consumidor que el supermercado de proximidad pues siga siendo su lugar favorito para la compra. Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de Canarias, gracias por atender la llamada y por venir a nuestros estudios de Canarias Radio. A ustedes muchísimas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Canarias a las 6.